a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda para esta serie donde vamos a hablar de transformando tu vida. Todos tenemos una necesidad de mejorar, de avanzar, de crecer en nuestra vida y alcanzar otros niveles. Y para hacer esto, pues en general, pues vamos a tener que hacer transformaciones. Y para transformarnos, la primera cosa tal vez o la primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué te gustaría cambiar en tu vida? Hay cosas que a lo mejor ya no estamos satisfechos con la vida que tenemos y bueno, siempre podemos tener una oportunidad para mejorar. Ser menos tímido, por ejemplo, o más sociable, menos ansioso, menos estresado, vivir con un poco más de paz o de gozo, de felicidad. Todo eso es lo que todos anhelamos, pero a veces es difícil hacer estos cambios. ¿Por qué es difícil? Pues porque el cambio provoca un sufrimiento, provoca un dolor. No nos gustan los cambios, aunque a veces los queremos, ¿verdad? Y es así, eso es difícil. Es que implica un esfuerzo, ¿no? Exacto, ¿no? Y dejar muchas cosas que pues nos gustaban o algo así. El mundo te ofrece muchos consejos. Te dice, libérate de tus malos hábitos, tienes que ser más positivo, etc. Siempre el mundo te dice lo que tienes que hacer, pero nunca te dicen cómo hacerlo. Entonces te dicen, tienes que ser más positivo. Sí, está bien, lo sé. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a cambiar mi vida? ¿No? Y es ahí donde la palabra de Dios puede entrar y explicarte que hay maneras, hay caminos para mejorar, hay caminos para tener el cambio que buscamos todos nosotros, ¿no? Y el primer cambio o el primer recurso que podemos tener para cambiar es utilizar el poder de la resurrección. Hay que saber que cuando recibimos a Cristo va a haber un cambio en nuestras vidas, un cambio en lo espiritual, un cambio drástico, tremendo, y podemos empezar desde el espíritu a hacer cambios hasta la carne, ¿no? Pasando por la mente, obviamente por la palabra de Dios y después cambiar nuestros malos hábitos. Creo que por ahí se empieza, porque hay muchas cosas que hemos aprendido a lo largo de la vida, ¿no? En el lugar en donde nacimos, la cultura donde nacimos, Exacto. en lo que fuimos enseñados, los principios. Hay tantas cosas que impactaron nuestra personalidad, nuestra Sí. manera de pensar y sobre todo lo que de alguna manera se nos enseñó o tal vez no se nos enseñó de lo que es correcto y lo que no es correcto. Sí. Para mí uno de los ingredientes o de los puntos más importantes en el cambio de una persona es el cambio espiritual. Sí. Es decir, antes no entendíamos, no teníamos revelación de lo que era bueno y era malo. Sí, exacto. ¿No? Entonces ya a partir de ahí ya es un cambio tremendo, porque cuando recibimos a Cristo como Señor, como Salvador, cuando le entregamos nuestras vidas, cuando le pedimos que venga a morar en nosotros, que nos lleve en su camino, nos convertimos en hijos de Dios porque se nos da un espíritu nuevo. Exacto. Tenemos que recordar que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Así es. Entonces, en esta parte como espíritu, la parte espiritual que habla de nuestro espíritu, que es nuestra verdadera naturaleza, antes de conocer a Cristo y entregarle nuestras vidas, nuestro espíritu estaba
muerto, atrofiado, dormido, enredado, Sí. hecho bolas, no entendía, era un desastre. Cuando recibimos a Cristo sobrenaturalmente, y esto es un milagro tremendo Sí. por parte de Dios, porque quiere rescatar a las personas. Dios es el primero que está interesado en que cambiemos nuestra manera de vivir. Claro. Y Claro. para eso Él nos dijo, si ustedes me aceptan a mí, yo les voy a dar un nuevo espíritu, para que entonces con este nuevo espíritu puedan entender las cosas que son correctas y las que no son incorrectas, para que hagan las correctas y dejen de hacer las incorrectas. Sí. Entonces, desde ahí ya partimos con una manera diferente a la que habíamos sido instruidos toda nuestra vida. Totalmente. Y entre más estudiamos la palabra de Dios, nuestro espíritu más va entendiendo la voluntad de Dios Ajá. para que nos vaya bien, y nuestro espíritu, por decirlo de una manera, le va hablando a nuestra mente, porque la mente está en el alma, Sí, sí. y el espíritu le dice, a ver, alma, mente, sentimientos, emociones, decisiones, todo eso está en el alma. Y el espíritu le da recibe una revelación nueva de lo que debemos de hacer y se la va hablando al alma, Comunicando, sí. hablando al alma, Así es. hasta que el alma va entendiendo, yo quisiera lograr eso, ¿qué tengo que hacer? Exacto. Y entonces viene una motivación padrísima de decir, voy a pagar el precio que tengan que pagar, voy a aplicarme, voy a ser diligente, y todo lo que sabemos que seguramente vamos a estar hablando, Sí. ¿verdad?, acerca, pero el principio es ese, que nuestro entendimiento estaba cegado y estábamos haciendo cosas confusas que no sabíamos si íbamos o veníamos, cambiando de parecer. Pues sí, cambia la corriente de sentido y estábamos en el otro Y sentido. seguíamos al que creíamos que iba Exacto, bien y luego nos damos exacto. cuenta que no le fue tan bien, entonces ya seguimos a otro y tampoco le fue bien. Y nos pasamos la vida tratando de seguir personas que en un momento dado pudieran habernos impactado por algo que dijeron o hicieron, pero que al final de cuentas siguen siendo también imperfectas. Exacto. Y siguen fracasando y siguen teniendo altas y bajas, o son famosas un tiempo y luego Y ya baja, no. sí. No tienen una constancia de sabiduría eterna, Exacto. que solamente la podemos encontrar en la palabra de Dios y la revelación a través del Espíritu. Sí. Y ahí es donde interviene el poder de resurrección, como dice Filipenses, ahí 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación ahí de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Quiere decir que el poder de la resurrección nos lleva a ser semejante a Cristo. Entonces, eso nos ayuda a tener este famoso cambio que todos estamos utilizando. Y cuando Muchas personas podrían decir, ¿cómo voy a parecer yo a Cristo? ¿No? claro. ¿Y en qué nos parecemos a Cristo? Vamos a recordar que cuando Cristo vino al mundo, caminó como hombre. Sí, Y Él caminó bajo los principios que estaban establecidos en la Escritura, sí, que eran principios y voluntad de Dios. Y Jesús lo dijo cuántas veces, yo hago la voluntad del Padre. Pero era hombre igual que nosotros, igualito. ¿no? Entonces, Él pudo caminar en la voluntad del Padre porque conocía al Padre y conocía su palabra. Y nosotros podemos caminar como Cristo porque Así podemos es. conocer la voluntad del Padre y conocer su palabra. Exactamente. En eso nos podemos parecer a Él. A él, exactamente. Entonces, estamos hablando de este poder que va a ser una ayuda grande para que podamos realmente hacer los cambios que necesitamos. Recibimos un primer cambio, que es el más importante, es el cambio espiritual, pero no es suficiente si queremos obtener y alcanzar realmente lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros esperamos de nuestra vida. Porque vamos a darnos cuenta que nuestros sueños encajan en los sueños de Dios, pero para que sea posible se necesita poder
de resurrección. Entonces, vamos a ir a un corte y cuando regresamos hablaremos de este famoso poder de la resurrección. Regresamos y vamos a hablar de este poder de resurrección. Este poder que Pablo mencionaba en Filipenses ahí. Y ¿de qué palabra está hablando? Bueno, está hablando, cuando habla de poder, de la palabra dunamis. Sabemos que aquí dunamis es muy famoso por el instituto, pero lo que Pablo dice es que Dios quiere darnos el poder explosivo como de una dinamita en nuestra vida. Y necesitamos un poder de este nivel para hacer un cambio, porque sin poder de alto nivel no vamos a lograr el cambio. Vamos a hacer unos intentos de cambio, pero lo vemos muchas veces en la vida normal, cuando no hay una vida espiritual, si no estamos conectados con este dunamis, que es el poder del Espíritu Santo, llegamos a un primer nivel de cambio y en general no subimos más. Claro, porque nos quedamos en un nivel de poder natural. Exactamente. En vez de ir tenemos acceso a un nivel de poder sobrenatural. De hecho, toda la palabra es sobrenatural. Cuando nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, que es la Biblia, sí. La palabra es poder. Poder para cambiar vidas. ¿Sí? Y es ahí donde muchas veces quisiéramos hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestros criterios, a nuestra manera. Y implica, yo pienso que es más fácil para una persona que está en una situación difícil, problemática, en un tiempo en su vida, digamos que las cosas no están bien, es más fácil tener esa humildad, decir, necesito ayuda, voy a ir a la palabra de Dios. Exacto. Que una persona que ha tenido éxito, que le ha ido bien, que de alguna manera dice, pues a lo mejor mi vida no es perfecta, a lo mejor tengo situaciones, a lo mejor tengo problemas, a lo mejor tengo, pues a lo mejor la familia, mis hijos, mis nietos, mis amigos, pues a lo mejor no es perfecto, pero me va muy bien. Y entonces se enfocan a ese Dios del éxito y el dinero. Pero realmente se está creando un vacío también dentro de esa persona. Claro. Entonces no importa si son personas muy exitosas o personas tal vez no tan exitosas en este momento, la palabra opera de la misma manera en las dos. Pero cuando tenemos una necesidad somos más humildes para buscar ese conocimiento sobrenatural, porque nos sentimos que verdaderamente necesitamos esa ayuda. Claro.
Pero cuando hablas así del éxito, también vemos mucha gente que niega sus necesidades Exacto. por la apariencia que tiene. Exacto. Pero eso no quiere decir que no tienen necesidades. Yo creo que todos tenemos necesidades y nunca las podremos suplir al 100%, ni tal vez al 50% en nuestras fuerzas. Vamos a necesitar una ayuda, porque como dices, ¿no? A lo mejor sí hago mucho dinero, pero nunca estoy con la familia. Mis hijos, quién sabe, ni los conozco, ¿verdad? O muy poco. Estoy demasiado enfocado en lo que a mí me permite aguantar mis necesidades que no son suplidas. Pero el plan de Dios nunca fue que tengamos vacíos y necesidades que no están suplidas. Por eso Pablo dice a los filipenses, mi Dios va a suplir todo lo que os falta. Así es. Entonces, el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Estamos hablando de una vida completa. Exacto, que es muy difícil entender porque nos han enseñado, ¿no es cierto? Nos han enseñado a que, bueno, no puedes tener todo. Exacto. Nos han enseñado a, bueno, pues aguántate con esto. Pues a ti, así te tocó vivir. Mira, mejor da gracias por lo que tienes y no te quejes de lo que no. Y sí, hay que dar gracias, no estoy diciendo que no. Pero es un sentir como de, bueno, pues aguántate en todo lo que no tienes porque ni creas que lo vas a poder obtener. Sí. Y vemos la voluntad de Dios y nos dice todo lo contrario. Nos dice, yo quiero que tú seas próspero, yo quiero que tú tengas una vida en abundancia, tú tienes un propósito. Tenemos que recordar que todos fuimos creados con un propósito. Así y es. que si nuestra vida hoy por hoy no está cumpliendo con ese propósito, algo tenemos que cambiar. Exacto, exactamente. Y es ahí donde está este poder tremendo, el poder de la resurrección. Es algo que bajó al infierno, ¿verdad? Que destruyó el reino de las tinieblas y que rescató a Jesús y lo volvió a poner en la tierra, ¿no? Eso es este poder. Entonces, este poder es lo que Dios te propone para hacer cambios a tu vida. Y va más allá. El poder de la resurrección es el poder que tienes a tu alcance para anular tu pasado. Porque si queremos hacer cambios es porque no estamos de acuerdo con lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Estamos de acuerdo. Y el poder para anular este pasado es el poder de la resurrección. No solamente puede anular tu pasado, sino que también puede vencer tus problemas y cambiar tu personalidad. Eso es lo que todos estamos buscando. 100%. Y hemos visto tantos testimonios, hemos visto, empezando por nuestras vidas personales, ¿no? Ya no vivimos como vivíamos antes. Por supuesto que no. Y a lo mejor vivimos de una manera por ignorancia, porque no conocíamos la oportunidad de vivir bajo todos los estatutos que nos llevan a tener una vida de gozo, una vida de paz, una vida plena, una vida donde estás agradecido con Dios por todo lo que te ha dado y que sigues anhelando y buscando más para servir a Dios, para ayudar a la gente, para tener una vida pues de valor, diría yo. Así es, ¿no? sí, exacto. Entonces este poder nos va a permitir anular el pasado. Anular no significa negar el pasado, ¿no? El pasado es real, pasaste por ahí, claro. Estuviste ahí, pero significa que va a ser neutralizado, que ya no va a tener un efecto sobre tu presente. Y es lo que Pablo dice cuando habla en 2 de Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. A partir de hoy todo es nuevo. Sí existió, pero ya pasó. Y no vamos a regresar ahí, vamos a construir sobre algo nuevo, ¿no? Y es la propuesta que Dios siempre tiene. Debemos desligarnos del pasado
para no limitar las oportunidades del presente. Si no, nos quedamos atados y es muy posible que no vamos a ver las cosas. Entonces Jesús no vino a condenarnos sobre el pasado que no nos gustó tampoco y que no le gustaba a él, sino vino a cambiarnos. Y eso es importante. Viene a proponer una nueva vida, a recuperar la vida que se había perdido, la verdad, ¿no? Entonces, Dios dice, vamos a recibir unas nuevas enseñanzas, unas nuevas reglas para vivir una vida que a Dios le gusta. Dios no puede anular tu pasado, ¿no? Lo viviste, está ahí. Pero ya no lo toma en cuenta. Exacto. Ya no lo toma en cuenta y ya no hay condenación. Ya somos libres de eso. Exactamente. Gracias a Dios. Nos ha perdonado y borrón y cuenta nueva, Sí. como dicen. Sí. Por eso dijo en la cruz, consumado es. Sabes que ya esto fue totalmente resuelto. Vamos ahí adelante para cosas nuevas, cosas grandes, cosas fuertes, ¿no? Es lo que, cuando dice consumado es lo que los comerciantes ponían al final de una venta. Ya te entregué y ya me pagaste. Podemos empezar algo nuevo a partir de este momento. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Realmente que vayamos a esta nueva etapa de nuestra vida y creer que podemos cambiar. Amén. Sí. Muchos no creen en esto, ¿verdad? Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Porque finalmente ni siquiera somos nosotros en nuestras fuerzas. Por eso podemos. Sí, sí, por supuesto. ¿No? La decisión de cambiar depende de nosotros. Dios no va a cancelar tu vida. Dios no va a anular todas las cosas. Tú tienes que tomar la decisión de que ya entraste en una nueva vida, entonces vas a aprovechar esta nueva vida. Siempre con la ayuda de Él. Siempre con la ayuda de Él, por supuesto. Y vamos a avanzar. ¿Qué dice Pablo ahí en Filipenses 3:13? Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está ahí adelante. Esa es la actitud, ¿no? Porque te dicen, pues antes no lo lograbas. Sí, pero ¿cuál es el problema? Yo soy nueva creación. Mi antes ya me estaba atando, pero mi presente me proyecta a lo nuevo. No sé cómo vamos de tiempo, ya es tiempo de cerrar esta sesión. Bien, pues vamos a seguir hablando del poder, el poder de Dios que puede vencer tus problemas. Entonces, bueno, pues ya nos despedimos de ustedes y recuerdan siempre en victoria.